El pecado es desobedecer a Dios, no seguir su norma perfecta. A causa del pecado, todos hemos sido separados del Señor y condenados a muerte. La verdad es que el pecado es la causa de todo mal y sufrimiento en el mundo. La Biblia dice que quien vive en la práctica del pecado se convierte en su esclavo y hace la voluntad del diablo porque ha pecado desde el principio. 1 Juan 3, 8. Pero Dios envió a Jesús para liberarnos de este mal. Cuando Cristo estuvo en la tierra, nunca pecó para poder ofrecerse como pago por nuestros pecados cuando fue crucificado en nuestro lugar. Por eso, todo el que cree en Él como su Salvador es liberado del poder de las tinieblas y reconciliado con Dios. Sin embargo, ser salvado por Cristo no significa que nunca volveremos a pecar. Mientras estemos aquí en la tierra, cometeremos errores. Eso forma parte de nuestra naturaleza carnal. Romanos 7, 18, 20. Pero hay algo que debemos evitar a toda costa: seguir cayendo en el mismo pecado. Algunos cristianos persisten en el mismo error porque están seguros de que Dios siempre los perdonará. Otros saben que están atrapados en un pecado en particular, se sienten muy mal por ello, pero aún así insisten en seguir jugando. Y sea cual sea la situación, debes saber que otra caída en el mismo pecado puede tener malas consecuencias para tu vida espiritual. Y eso es exactamente de lo que quiero hablarte en este video. Te voy a mostrar 5 cosas que pasarán cuando sigas cayendo en el mismo pecado. 1. Pierdes tu sensibilidad espiritual. En Mateo 13, Jesús dijo: «El corazón de esta gente está endurecido. Escuchan de mala gana con sus oídos y cierran sus ojos. Si no fuera así, podrían ver con los ojos, oír con los oídos, comprender con el corazón y convertirse, y yo los sanaría. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen». Mateo 13, 15, 16. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia del pueblo hebreo que, tras más de 400 años de esclavitud en Egipto, fue liberado por Dios después de 10 plagas y la apertura del Mar Rojo. Este pueblo obtuvo su libertad, pero aún así continuó cometiendo los pecados de idolatría e incredulidad. Y la continuación de estos errores hizo que este pueblo pasara 40 años en el desierto. De los más de 2 millones de hebreos que salieron de Egipto con Moisés, solo 2 entraron en la tierra prometida: Josué y Caleb. Esto se debe a que no permitieron que el pecado cerrara sus ojos y oídos espirituales. A pesar de todas las dificultades, estos 2 hombres siguieron creyendo en las promesas del Señor y así entraron en Canaán. Y si no queremos perder nuestra sensibilidad espiritual y alejarnos de Dios, debemos ser como Josué y Caleb. Debemos esforzarnos, luchar contra nuestra carne y no permitir que el pecado nos esclavice. Debemos buscar la fuerza en el Señor, clamarle cada día para que tenga misericordia de nosotros y nos libere. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos advierte constantemente de los peligros, pero si no escuchamos lo que dice, pagaremos un alto precio. Mira lo que Jesús nos dice ahora: «Mirad, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Al que venza, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Apocalipsis 3, 20, 22. Jesús ya está llamando a nuestra puerta. Quiere ayudarnos a vencer el pecado, pero para ello debemos elegir abrirle la puerta de nuestro corazón, y esto solo será posible si permanecemos sensibles a su voz. 2. Te estás alejando de Dios. En Isaías 509 dice: «No es tan corto el brazo del Señor que no pueda salvar, ni tan sordo su oído que no pueda oír. Pero tu maldad te ha apartado de tu Dios. Tus pecados
Han ocultado su rostro de ti y por eso no quiere oír. Porque tus manos están manchadas de sangre y tus dedos de culpa. Tus labios hablan mentiras y tu lengua susurra malas palabras. Isaías 509, 1-3. Dios siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos. Pase lo que pase, su mano siempre está tendida a nuestro favor. Sin embargo, cuando permanecemos atrapados en el pecado, nos alejamos de él sin darnos cuenta. Imagina un teléfono móvil conectado a una red inalámbrica. Cuanto más lejos del router, más débil es la señal de Internet y llega un momento en que la conexión se corta. Lo mismo ocurre aquí. Cada vez que pecamos, nos alejamos un paso del Señor. Y cuando persistimos en nuestro error, nos alejamos cada vez más, y a menos que nos arrepintamos, estaremos completamente perdidos. Sansón era un hombre que tenía una gran conexión con Dios, tanto que el Señor lo convirtió en el juez más poderoso de todos. Sin embargo, tenía un lado débil, la promiscuidad. No podía dejar de relacionarse con prostitutas, incluso entre la gente que era enemiga de Dios. Y la repetición de este pecado llevó a Sansón por mal camino y acabó sufriendo a manos de los filisteos. Pero el Señor no quiere que corramos la misma suerte que Sansón, y por eso está aquí ahora, diciéndote que no te desvíes, que no pierdas tu conexión con Él. Dios quiere que sigas caminando a su lado, obedeciendo su palabra y viviendo según sus mandamientos. Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si alguno permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será como un sarmiento que se tira y se seca. Estas ramas las recogen, las echan al fuego y las queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os dará. Juan 15, 5, 7, 3. El diablo pone mentiras en tu mente una vez. Cuando Jesús se dirigía a los líderes religiosos de su tiempo, dijo: Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y queréis cumplir su deseo. Él es homicida desde el principio y no se atiene a la verdad porque no hay verdad en él. Lenguaje, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Los que viven en pecado son bombardeados con las mentiras de Satanás. Él dice que no podemos vencer nuestras adicciones y que Dios no puede perdonarnos. Y cuando el enemigo repite esto, tanto en nuestras mentes, creeremos que el Señor realmente nos ha dado la espalda y que no tiene sentido arrepentirse y cambiar de actitud. Y como resultado, nos hundimos más y más en lo que está mal. Pero podemos apartarnos de nuestros pecados, porque la Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Siempre hay una salida, y no tenemos por qué cometer el mismo error una y otra vez. Además, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Solo tenemos que arrepentirnos y decidir cambiar de vida. Mira lo que dijo el Señor a través del profeta Ezequiel. Oh pueblo de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice el Señor Dios. Corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, pueblo de Israel? Porque no me agrada la muerte de nadie, dice el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Ezequiel 18, 30, 32, 4. Estás muy disgustado. En el Salmo 38, el rey David dijo: Mis culpas me ahogan, son como una carga pesada e insoportable. Mis heridas apestan y supuran a causa de mi locura. Estoy abatido y muy decaído, vago y lucho todo el día. Ardo de fiebre, todo mi cuerpo está enfermo. Me siento muy débil y completamente aniquilado. Mi corazón gime angustiado. Salmos 38, 4, 8. ¿Te das cuenta del nivel de abatimiento que se apoderó de David en el momento en que escribió este salmo? Y esto se debía a que el rey de Israel estaba pasando por un gran dolor y angustia causados por el pecado. Había cometido un pecado muy grave,
y por haberse arrepentido durante mucho tiempo, finalmente cayó enfermo. Esto se debe a que nuestra vida espiritual y emocional se refleja en nuestro cuerpo físico. Y de la misma manera, cuando insistimos en un pecado favorito, es decir, un pecado que no queremos abandonar. Al principio puede parecer inofensivo, pero con el tiempo nos consume tanto que nos sentimos como David, con el alma enferma. Sin embargo, si seguimos leyendo este salmo, veremos que incluso ante las consecuencias de su error, David no renuncia a la oración, confiesa su pecado y lo pone todo en manos de Dios. Y nosotros deberíamos actuar como él y clamar por misericordia. Si lo hacemos, el Señor nos escuchará y nos restaurará. Mira lo que nos dice: yo soy el que conoce los planes que tengo para vosotros, planes que os beneficiarán y no os perjudicarán, planes que os darán esperanza y un futuro. Entonces me invocaréis, vendréis a mí a orar y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis si me buscáis de todo corazón. Me encontraréis. 5. El pecado te controla. El apóstol Juan escribió en una de sus cartas: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. El que ha nacido de Dios lo protege y el maligno no lo alcanza. Sabemos que pertenecemos a Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. 1 Gencino 18:19. Una cosa es cierta: los que han nacido de nuevo espiritualmente ya no son de este mundo y por tanto no están bajo el poder del maligno. Y ahora te estarás preguntando: pero pastor, ¿no acabas de decir que todos somos humanos y que por eso pecamos? Sí, ya lo he dicho. La diferencia es que, como cristianos, no podemos permitir que el pecado nos controle. Todos cometemos errores en algún momento de nuestras vidas, y Dios lo sabe muy bien. Lo que no quiere es que dejemos que el pecado nos esclavice. La Biblia dice en Gálatas 5:1 que Cristo nos ha liberado para la libertad, por lo que no debemos volver al yugo de la esclavitud. En otras palabras, no debemos volver a practicar viejos hábitos como la mentira, la calumnia, la pornografía, la prostitución, el adulterio, las adicciones o cualquier otro pecado que nos domine y nos domine. Solo el Señor puede controlar tu vida, así que no la pongas en manos del diablo, porque lo único que sabe hacer es causar destrucción. El pecado causa la muerte espiritual. Por eso Jesús vino al mundo y murió por nosotros. Él quiere darnos vida eterna, pero no podemos permitir que Satanás nos engañe con sus mentiras. Así que abre tus ojos a la verdad y no te aferres a ningún pecado. El Señor te ama y tiene planes maravillosos para tu vida. Que Dios te bendiga.